Ok, buenos días, buenas tardes o buenas noches, muchachos. Bien, el día de hoy quería que veamos un poco de lo que son los factores de conversión y quería proponerles una metodología, ¿no? Para resolver o intentar resolver los casos generales. ¿Ok? Como les digo, es difícil abarcar todos los casos, pero al menos vamos a intentar hacer un ordenamiento de las ideas. ¿Ok? A lo que me refiero es que en general, al momento en el que vamos a resolver un ejercicio, vamos a ver las cosas así, ¿no? Muy desordenadas. Un poco, no se tiene claro qué es lo que tenemos que resolver, los datos están desordenados, ¿no? Y también en la realidad pasa esto, ¿sí? Lo que buscamos o lo que vamos a intentar hacer va a ser eh, simplificar un poco, ¿sí? Todo el ejercicio que tengamos, vamos a intentar hallar al menos una ruta de solución, ¿no? Una ruta de solución o ordenar más que todo toda la información que tenemos, ¿no? Y así solucionarlo de forma más sencilla, ¿ya? Para esto vamos a aplicar lo que viene a ser la metodología o la perspectiva de sistemas, ¿ya? Podemos hablar rápidamente un poco de esto. Un sistema es un conjunto delimitado de objetos, ¿sí? Los objetos A, B, C, D, etcétera, ¿sí? Objetos que pueden ser físicos o lógicos, ¿no? Físicos me refiero a que se pueden medir, ¿ya? Em, perdón, pueden captarse con los sentidos, ¿sí? Podemos ver el objeto, podemos palparlo, podemos ver qué color es, etcétera, ¿no? O también un objeto puede ser lógico, ¿no? Como lo que manejan, por ejemplo, los computadores. Puede ser información o pueden ser servicios también, algo intangible, ¿no? Como los servicios de telefonía, tal vez. Entonces, la característica importante de los objetos es que son medibles, ¿ok? Tanto los físicos como lógicos nos va a interesar siempre y cuando sean medibles. A su vez, el sistema va a tener objetos y relaciones entre los objetos, ¿no? Que acá los represento con estas líneas rojas. Difícilmente van a encontrar un objeto en un sistema que esté aislado y que no se relacione con los demás. En general, todo objeto tiene relación con los objetos de su entorno, ¿ya? Por último, y implícitamente, sabemos que a cualquier tipo de objeto que existe, de hecho le influye el tiempo, ¿no? De hecho, a todos los objetos en sí nos influye el tiempo, ¿no? Y en algunos casos nos va a interesar tomar en cuenta esta variable del tiempo, ¿no? A lo largo de la resolución del ejercicio. Y tal vez otras veces no, ¿ya? Eso vamos a verlo en un momento. Los objetos al mismo tiempo presentan atributos. Atributos son las propiedades de los objetos que nos interesan y que van a ser medibles también. Sí, un atributo nos va a interesar siempre y cuando sea medible. ¿Sí? Ejemplos de atributos, tal vez la masa, el volumen, la densidad de un cuerpo, la composición de un cuerpo, la temperatura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. eh, la metodología que yo quería proponerles es en primer lugar definir un objetivo. ¿Sí? Los sistemas que vamos a estudiar o los problemas que vamos a estudiar en sí tienen que tener un objetivo para que tengan sentido. ¿Ya? Objetivos genéricos de un sistema, por ejemplo, y aquí lo pongo, son objetivos económicos, ¿no? Minimizar costos, maximizar beneficios, etcétera, ¿no? Como un negocio, ¿no? Tal vez como un restaurante,
que le gustaría minimizar costos, ¿no? Tal vez le gustaría minimizar el costo de compra de insumos, le gustaría minimizar las pérdidas de comida que se pierde, tal vez, ¿no? Y eso influye en un costo, etcétera. También nos interesa maximizar beneficio, ¿no? A todos, todo sistema económico, ¿no? Una tienda, un restaurante, un negocio, incluso la mayor parte de sistemas, ¿no? Buscan maximizar el beneficio, ¿sí? Otro objetivo posible ya podrían ser distribuir recursos, ¿no? Cualquier tipo de recurso. Incluso en un ecosistema, ¿no? Incluso los sistemas naturales buscan eso, distribuir recursos para siempre asegurar la subsistencia del sistema, ¿no? Estos son objetivos muy generales, ya. Todo depende del tipo de ejercicio que nosotros estemos estudiando, ¿ya? Pero lo que quiero que vean es una idea, ¿no? ¿Qué tipo de objetivos pueden tener en el sistema, ¿ya? Una vez teniendo claro el objetivo, y mejor si lo escriben literalmente tal vez, o lo identifican gráficamente, realizan una lista de objetos y sus atributos, ¿no? Sí, y ya hemos visto qué es objeto, qué es atributo. Establecen las relaciones entre objetos y atributos, ¿ya? Em, esta forma de establecer mm, este tipo de relaciones entre objetos, atributos, etcétera, yo les recomendaría hacerlo con un esquema, ¿no? El esquema más sencillo es este de acá, ¿sí? Donde nosotros dibujamos o ponemos gráficamente los objetos y planteamos con una línea las relaciones, ¿no? ¿Sí? Sistema más sencillo. Si A y B están relacionados, al mismo tiempo B y D tienen relación, por lo tanto A y D tienen una relación también, ¿no? Es lo que básicamente me dice este gráfico. El segundo tipo de esquema o un tipo de esquema que puede generarse, ¿no? Es este, ¿no? Nos dice que el objeto A y B se encuentra dentro de C o incluido en C y al mismo tiempo C está dentro de D. Por lo tanto, A y B están dentro de D o existe una relación de A y B con D, ¿sí? Si se dan cuenta, esto es más una relación de pertenencia, ¿no? A y B pertenecen a C o están dentro de C, ¿sí? Por último, este tipo de esquema de acá nos serviría, por ejemplo, para un tipo de transformación que sucede en las empresas, por ejemplo. Si yo quisiera hacer una industria de jugos, por ejemplo, ¿no? Jugos de fruta, entonces yo sé que entraría tipo fruta, tal vez entrarían envases vacíos, ¿no? También necesitamos azúcar, necesitamos agua, ¿no? Para hacer los jugos. Estos elementos de entrada pasarán por un proceso de transformación y saldrán como un producto como jugo envasado, ¿no? Sí, entonces lo que necesitaré dentro de este proceso tal vez sea energía, tal vez necesito maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que sale del proceso van a ser los desechos, ¿no? Tal vez cáscaras de fruta, envases abullados, rotos, etcétera, ¿no? Esta es otra forma de ver un sistema en funcionamiento, en este caso, una transformación, ¿no? Bien, eso sería un poco de la perspectiva de los ejercicios, ¿ok? Una vez teniendo esto claro, podemos ver un ejemplo sencillo y rápido que nos dice, el ácido tartárico se obtiene de la uva y se emplea en la industria como conservante de jugos de fruta. Si para conservar 2 litros de jugo de fruta se requieren 0,4 miligramos de ácido tartárico, ¿cuántas hectáreas de producción de uvas se deben utilizar? Dice, ¿no? Si se desea añadir este conservante a una producción de 10.000 litros de jugo, y ya a partir de acá nos da un poco más de información, ¿no? Si se sabe que 16 por 10 a la 4 plantas de uva se encuentran en una hectárea, además que en una planta de uva hay un promedio de 4 racimos,
y de un racimo de uvas se obtiene 0,002 miligramos de ácido tartárico. ¿Ok? Em, si nosotros intentamos resolver directamente, es complicado un poco hallar las relaciones, ¿no? De los elementos, del objetivo, etcétera, etcétera. Como primer paso les decía, identificar el objetivo, ¿no? Nos dice cuántas hectáreas de producción de uva, dice. Nuestro objetivo va a ser hallar el número de hectáreas de producción, de hectáreas de plantación de uva, ¿sí? Nos habla también de todo un sistema que el objetivo va a ser conservar jugos de fruta, ¿no? El sistema en sí busca la conservación de jugos de fruta, pero lo que yo intento hallar es las hectáreas de plantación de uva, donde voy a tener la sustancia conservante del jugo de fruta, ¿ya? ¿Cómo hago eso? ¿O cómo planteo todo esto en un esquema? Dentro de las hectáreas de plantación, ¿no? Una hectárea es una superficie grande, ¿no? Una superficie enorme, donde tenemos varias plantaciones o plantas de uva, ¿no? Dentro de las hectáreas yo tengo plantas de uva, ¿sí? Es un objeto, ¿no? Las plantas de uva nosotros podemos ver las cantidades de plantas de uva, podemos ver su masa, peso, etcétera, ¿no? Después, dentro de las plantas de uva, nosotros hallamos lo que son los racimos de uva, ¿no? También son objetos, es un objeto. El racimo de uva es como el tallo o una ramificación de la planta, ¿sí? Entonces, tenemos estos tres objetos hasta el momento. Lo que voy a hacer va a ser sacar un atributo. Del racimo de uva, lo que me interesa, según lo que me dice el ejercicio, es la cantidad de ácido tartárico que tiene el racimo de uva, ¿ya? Entonces, yo puedo o yo conozco en sí la cantidad de ácido tartárico del racimo de uva. Y el ejercicio me dice que este ácido tartárico se utiliza para para la conservación de jugos de fruta, ¿sí? Entonces, una vez establecidos los objetos, ¿no? Que son las hectáreas de plantación, plantas de uva, racimos de uva y jugo de fruta, y el atributo que es la cantidad de ácido tartárico que tiene el racimo de uva, ya puedo resolver el ejercicio, ¿sí? Otra forma tal vez de ver el esquema es esta, ¿sí? Las hectáreas de plantación es un conjunto de plantas de uva, ¿no? Y las plantas de uva están conformadas por lo que son los racimos de uva. De los racimos de uva me interesa lo que es su cantidad de ácido tartárico, ¿no? Entonces yo podría decir que la cantidad de hectáreas de plantación voy a poder extraer ácido tartárico, ¿no? Y finalmente yo sé que este ácido tartárico se utiliza para la conservación de jugos de fruta, ¿sí? Entonces simplemente lo que yo voy a hacer va a ser pasar del dato que yo tengo de 10.000 litros de jugo, ¿sí? Como está acá. Y voy a ir pasando de jugo de fruta a cantidad de ácido tartárico, de cantidad de ácido tartárico a racimo de uva, de racimo de uva a plantas de uva y finalmente de planta de uva a hectáreas de plantación. ¿Ya? Simplemente es eso. Lo que he hecho acá ha sido extraer los datos, ¿no? Bien, los datos que me da el ejercicio del comportamiento del sistema y ya está. Una vez teniendo los datos y el esquema realizado, simplemente me queda hacer el factor de conversión que está acá. Parto del dato que me da. Deseo conservar 10.000 litros de jugo. Paso de litros de jugo a cantidad de ácido tartárico. Yo sé que en 2 litros de jugo hay 0,0 miligramos de ácido tartárico. ¿Sí? Esto es el AT. Se simplifican los factores de conversión. ¿Ya? Ya estoy en miligramos de ácido tartárico. Paso de ácido tartárico a racimo de uva. ¿Cómo? Yo sé que existen 0,002 miligramos de ácido tartárico en un racimo. ¿Ok?
Ya me encuentro en racimos de uva. Paso de racimo a plantas. Sé que hay cuatro racimos en una planta. ¿Listo? Se simplifican los factores, ya estoy en plantas. Finalmente, yo conozco que existen 16 por 10 a la 4 plantas en una hectárea de plantación. ¿Listo? Y ya está. Se simplifican las unidades de planta y me quedan unidades de hectárea, que es lo que yo buscaba desde el principio, ¿no? Lo que he hecho a continuación acá simplemente ha sido aplicar matemática, ¿no? Multiplicación de numerador, multiplicación de denominador, ¿no? 100.000 por 0,4 por uno por uno por uno 2 por 0,02 por 4 por 16 a la 4, ¿no? 16 por 10 a la 4. Al final todo este número va a tener la unidad de hectáreas. ¿Listo? Aplicando todo el factor de conversión, eh, obtengo el resultado de 1.562 hectáreas de plantación. ¿Sí? Y ese sería el resultado de mi ejercicio, ¿no? Que para conservar 10.000 litros de jugo, yo necesito extraer el ácido tartárico de 1,562 hectáreas de plantación de uva. Listo, muchachos. Entonces, eso ha sido un poco de la metodología que me gustaría, ¿no? que apliquemos en la resolución de ejercicios de factores de conversión. ¿Listo? Vamos a seguir viendo más ejemplos en clase y nos vemos después.